¿Cómo estamos? Bien. ¿Cuántos tienen calor? Más o menos. Acá arriba hace calor. Vamos a orar para que sea Dios el que esté tomando el control esta tarde y que sea el que esté hablando a nuestras vidas y disponer nuestro corazón para que Dios sea el que se esté moviendo. ¿Ok? Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias en esta hora, Señor, porque tú has sido bueno con cada uno de nosotros, Señor. El día de hoy nos permites estar aquí reunidos en tu nombre, Señor. Te pido que seas tú obrando, haciendo la diferencia en nuestras vidas, Señor, pero sobre todo trayendo un mensaje que nos ayude, Señor, a buscar más de ti, a ser cada vez más a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Yo te pido que quites cualquier distracción, cualquier situación en la vida de mis hermanos, en la mía, Señor, que podamos estar realmente dispuestos a que tú nos hables. Te pido, Señor, que tú te muevas con poder, con autoridad en medio de nuestras vidas. Te damos gracias, a ti sea la gloria, la honra y la alabanza, y todos decimos amén. Pues bueno, como compartía el pastor en la mañana, el tema de este mes va a seguir siendo, ¿cuál? Ay, no, alguien fuerte, viviendo conociendo y viviendo en el temor del Señor, ¿ok? Y alguien que me diga qué entiende por el temor a Dios. Todos se acuerdan en el, el nombre del tema, pero no. ¿Qué es? Respetar, honrar, creer, ¿ok? ¿Qué más? Reverencia, adorar, obedecer, servir. También es una parte de tener el temor a Dios. Y respetar, como lo escuchábamos en la mañana, ¿no? Como lo comentaba el pastor, temor a Dios es porque lo honramos, porque hemos identificado y sabemos que Él merece el primer lugar en nuestras vidas. Y vamos a leer algunos versículos adicionales que la Biblia nos habla referente al temor. Vamos a abrir nuestras Biblias en Deuteronomio 13:4. Deuteronomio 13:4. Cuando estén ahí, digan amén. Dice: en pos de Jehová, vuestro Dios, andaréis. A él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz. A él serviréis y a él seguiréis. Yo se los quiero leer en la versión Nueva Traducción Viviente. Dice: sirve únicamente al Señor tu Dios y teme solamente a Él. Obedece sus mandamientos, escucha su voz y aférrate a Él. ¿Ok? El día de hoy la pregunta es: ¿hoy nos estamos aferrando a Dios o a qué nos estamos aferrando? Yo recuerdo que antes, cuando no conocía de Dios, pues lo que me movía era ir a los conciertos de música. Y lo que hacía era aferrarme a conseguir las preventas Banamex, ¿no? Las famosas preventas Banamex, ¿no? Que tenías que buscar, si tú no tenías esa tarjeta, tenías que buscar que un amigo tuviera y ver de qué forma registrarte y hacer la compra de los boletos. Era algo que a mí en ese momento pues me gustaba y me aferraba a conseguir lo mejor, los boletos de hasta adelante. ¿Por qué? Porque mi valía estaba en ese momento en eso. Quizás cada uno de ustedes está identificando algunas cosas en las cuales se aferraban. No sé, los que les gustaba bailar, estar ahí en medio de la pista, a los que les gustaba el fútbol,
pues cada domingo, cada sábado estar ahí en el partido. No sé, puede haber muchas cosas que el día de hoy podamos identificar, de las cuales antes nos aferrábamos, pero ¿qué nos estamos aferrando el día de hoy? A seguir a Dios, a seguir su palabra, a honrarlo, a temerle. Eh, y tenemos que estar en pos de Jehová, y eso quiere decir que guardemos sus mandamientos. Vamos a abrir nuestras Biblias en Salmo 33, del 6 al 9. Salmo 33, del 6 al 9. Dice, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Él junta como montón las aguas del mar, él pone en depósitos los abismos. Tema a Jehová toda la tierra, teman delante de él todos los habitantes del mundo, porque él dijo y fue hecho, él mandó y existió. Dios se merece nuestro temor porque Él nos hizo, Él nos creó y ha creado todas las cosas, e inclusive las cosas que utilizamos día con día. Amén. Eh, y debemos de temerle, honrarlo, porque Él creó todo. Nos creó a nosotros y es un motivo por el cual nosotros deberíamos de estarlo buscando en todas nuestras decisiones. Ahora vamos a abrir nuestras Biblias en Romanos 3 del 10 al 18. ¿Ya todos están ahí? Romanos 3 del 10 al 18 dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de aspides hay de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebrantad, quebrantanto, ¿qué? Quebranto, perdón, y desventura hay en sus caminos. Y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. ¿Qué vemos con esto? Cuando nosotros rechazamos a Dios, le damos la espalda a nuestra única esperanza. Amén. Si no tenemos a Dios, no vamos a estar con Él en su presencia en el cielo. Y dice su palabra que los hombres mueren solo una vez y después hay un juicio. Nosotros tenemos que estar pensando si lo que el día de hoy hemos estado haciendo realmente nos va a ayudar a llegar a esa presencia, si realmente hemos estado temiendo a Dios en todas nuestras decisiones. Dios es santo y también con eso Dios nos da sabiduría al momento de tomar decisiones. Dice Proverbios 1:7, ¿no? Y el pastor en la mañana lo comentaba, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. ¿Cuántas veces tomamos decisiones incorrectas? ¿Cuántas veces decimos, lo que yo creo es
lo mejor. En Proverbios 9:10 dice, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Es otro versículo que lo refuerza. Y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. La sabiduría empieza con temerle. Dios nos da sabiduría. Nos permite Él saber el cómo, el cuándo, el dónde, el qué hacer y, y el qué creer y el qué no creer. Porque cuántos saben que la Biblia dice, ¿no? Que van a venir hombres que van a engañar, van a dar falsas doctrinas y nosotros tenemos que estar alertas. ¿Cuántos de aquí quieren ser sabios? ¿Cuántos de aquí quieren ser tontos? Nadie. Eh, Hay una historia en Hechos, vamos a leerla, Hechos 4:13. Es una parte de esa historia de Pedro y Juan. Hechos 4:13 dice, entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. En NTV dice, los miembros del concilio quedaron asombrados cuando vieron el valor de Pedro y de Juan porque veían, perdón, que eran hombres comunes sin ninguna preparación especial de las escrituras. También los identificaron como hombres que habían estado con Jesús. Amén. Pedro y Juan no tenían educación en las escrituras, pero habían sido usados por Dios, habían sanado, habían hecho un milagro en ese momento. Eh, ¿Y quién les daba esa sabiduría? El Espíritu de Dios, y Dios estaba con ellos. Amén. Eh, Eran del vulgo, eran personas que no tenían una preparación, pero que sus convicciones delante de los demás hacían ver la diferencia. A veces en este mundo estamos caminando y queremos tener el título, queremos ser los empleados con un reconocimiento, queremos ser los que tienen un renombre, pero realmente eso no tiene valía, al menos para Dios. ¿Qué es lo que necesitamos? ¿Dónde está nuestro valor? ¿En las cosas que obtenemos en este mundo? ¿En las cosas que nos da orgullo? ¿O en las cosas que valen la pena, que es que Dios nos esté utilizando? Amén. Leíamos una parte de el temer a Dios es servirle. Tenemos que servirle. Amén. Eh, y buscando la definición de valor significa, porque justo leíamos lo que decía de Pedro y de Juan, cuando vieron el valor de Pedro y de Juan, porque veían que eran hombres comunes, sin ninguna preparación especial de las escrituras, el valor significa una cualidad que se considera importante, positiva y digna de respetar. Nosotros estamos mostrando esa actitud de Dios en nuestras vidas, tiene ese valor en nosotros. Eh, En términos generales, se refiere a enfrentar situaciones difíciles con coraje y determinación y darle esa importancia y esa utilidad. Ahí veíamos que Pedro y Juan no tenían temor, a pesar de que habían muchas personas que se estaban levantando en su contra. Amén. Dios nos da la sabiduría, pero Él la da solo a los que la buscan. ¿Tú la estás buscando? ¿Yo la estoy buscando? Es una buena pregunta el día de hoy. Eh, Vamos a leer
otras cualidades, otras situaciones que pasan cuando nosotros tenemos temor a Dios. Proverbios 16 del 6 al 7. Proverbios 16 del 6 al 7. Dice, con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aún sus enemigos hace estar en paz con ellos. ¿Cuántos quieren eso? Yo lo quiero. Dice este mismo versículo en NTV, dice, con amor inagotable y fidelidad se perdona el pecado. Con el temor del Señor, el mal se evita. Cuando la vida de alguien agrada al Señor, hasta sus enemigos están en paz con él. Si hay temor en nuestras vidas, Dios nos guarda. Si hay temor en nuestras vidas, Dios nos cuida. Con el temor de Jehová nos aparta del mal. Amén. Y hay que entender que el pecado es el que nos arruina a cada uno de nosotros. Ahora vamos a Proverbios 3 del 7 al 8. Proverbios 3 del 7 al 8. Dice, no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Lo más sabio que podemos hacer es temer a Dios. Lo más sabio que podemos hacer es buscar de Dios porque hay muchos beneficios y más allá de buscar los beneficios es buscar que Dios esté obrando en nuestras vidas. Amén. Porque será medicina a tu cuerpo. Nuestra obediencia a Dios trae consecuencias, pero buenas. Trae situaciones buenas para cada uno de nosotros. Y a veces nos estamos mordiendo las uñas o a veces estamos preocupados por cosas que si tan solo nos acercáramos a Dios, Él haría la diferencia. Pero a veces no hacemos eso en nuestras decisiones. Medicina y refrigerio a los huesos. Proverbios 14, 26. Proverbios 14, 26. Dice, en el temor de Jehová está la fuerte confianza y esperanza tendrán sus hijos. En el temor de Jehová está la fuerte confianza y esperanza tendrán sus hijos. ¿Qué vemos con eso? Que si tememos a Dios, no solo la bendición llega a nosotros, sino también a nuestra familia. ¿Estamos realmente temiendo a Dios? O a veces con este versículo nos damos cuenta de por qué en ocasiones sufrimos cosas que no queremos pasar, cosas que no queremos vivir, pero es por una falta de temor a Dios. Amén. Eh, Vamos a abrir nuestras Biblias ahora en Salmo 145, 19. Salmo 145, 19 dice, cumplirá el deseo de los que le temen, oirá a sí mismo el clamor de ellos y los salvará.
El temor a Jehová nos salva. El temor a Jehová nos libra del pecado. Hay muchos versículos que hablan del temor. Por ejemplo, está Proverbios 19:23, igual solo anótelo. Dice, el temor de Jehová es para vida, y con él vivirá lleno de reposo el hombre, no será visitado de mal. Hay muchas cosas que vemos con el temor de Dios, y el temor es para vida. ¿Realmente hoy estamos vivos temiendo a Dios? Y el temor de Dios, como les decía, es la fuente de bendición para nosotros. En Proverbios 10:27 dice, el temor de Jehová aumenta los días, mas los años de los impíos serán acortados. ¿Y por qué aumentan nuestros días? Porque tomamos decisiones correctas. Luego tomamos decisiones que nos llevan a muerte y nos reducen el tiempo en esta tierra. ¿Por qué? Porque hay consecuencias. ¿Por qué? Porque no consideramos a Dios. El día de hoy somos salvos por la gracia de Dios. Amén. Tenemos que honrarlo, obedecerlo, adorarlo, alabarlo y creer en Él para salvación, como leíamos en el último versículo. Y el no temer a Dios implica también una falta de fe en nosotros. ¿Por qué? Porque no estamos creyendo en lo que dice su palabra. Sin fe somos ciegos, no vemos la realidad y somos en ocasiones hasta supersticiosos o ignoramos lo que Dios quiere para nuestras vidas. Y vivimos en un mundo limitado donde los que, en el caso de los que tenemos fe, pasamos por los mismos problemas que pasan la gente que no conoce de Dios, pero nosotros nos agarramos de Dios y es otro caminar, es otra experiencia. ¿Cuántos dicen amén a eso? Yo lo he vivido y he pasado por situaciones complicadas, pero sé que si no estuviera agarrado en la mano de Dios, estaría tirado o simplemente no estaría aquí hablándoles a ustedes. Esa es la realidad. Eh, los que no tienen fe viven en un mundo limitado y el hombre sin fe empieza a vivir sin límites. Dios ha puesto límites en nuestras vidas, pero ¿para qué? Para salvarnos. ¿Para qué? Para que no caigamos en situaciones en las cuales después nos vamos a arrepentir y sobre todo nos pone límites para que también glorifiquemos su nombre. El hombre sin límites hace lo que quiere en su entendimiento. Si no hay límites, no está buscando a Dios en su vida. Y al final puede ser una religión, nada más. ¿Cuántos saben de lo que estoy hablando? Simplemente el asistir a una iglesia y el decir, yo creo en Dios, pero sus acciones no las externa. Y la fe es más allá de la razón. Uno puede decir o podría pensar, ¿cómo es eso que el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido? Lo dice Dios. Si empezamos a razonar las cosas que dicen su palabra, nos podemos frustrar. Podemos pensar, ay, es que ¿cómo puede ser posible? Eso a veces es ilógico, pero así es Dios. Nos pide en ocasiones cosas que para nosotros puede ser algo ilógico, pero trae bendición detrás de todo eso. Eh,
Luego no vienen pensamientos a ustedes, ¿cómo vas a diezmar o ofrendar si este mes fue un mes complicado? Mejor recupérate y para el otro vemos. ¿No ha pasado eso? Si razonamos las cosas de Dios, estamos mal. Si buscamos las cosas, la lógica en las cosas de Dios, estamos en nuestra carne. ¿Qué tal si mejor hago esto para que me pase esto? ¿Y qué tal si mejor no escuchas lo que Dios quiere para que te vaya mejor en tu vida? El hombre de fe no es perfecto, pero sí tiene una relación cercana con Dios y existe en su vida ese temor y camina confiado. Cuando llegamos a Jesús, llegamos con nuestras cargas, con todas nuestras culpas, con nuestros pecados, y es Él el que va haciendo una obra poco a poco con nosotros. Existen y han existido muchos científicos de los cuales se les atribuye muchas cosas en favor de la humanidad. Y al final, tristemente, la mayoría son ateos, ¿no? ¿Cuál es el desenlace de esas personas? Podrán haber hecho muchas cosas en este mundo, podrán haber hecho muchos libros, publicaciones, haber salido en muchos cuadros, quizás de honor en su momento, haber tenido lo más reconocido que este mundo puede dar. ¿Y cuál fue su destino? Nuestro destino fuera de Dios, todos lo conocemos. ¿De qué sirvió tanto? Vamos a ver ahora una historia en la Biblia que podemos identificar y ya la conocemos, pero nos va a ayudar a entender lo que el día de hoy estamos hablando. Esto está en Segunda de Reyes 5 del 1 al 16. Segunda de Reyes 5 del 1 al 16 dice el título Eliseo y Naamán. Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero, 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 leproso. Y de Siria había salido bandas armadas y habían llevado cautivo de la tierra de Israel a una muchacha la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entrando Naamán entrando Naamán a su señor, le relató diciendo: así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria: anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestido. Tomó también cartas para el rey de Israel que decía así: cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo: ¿soy yo Dios que mate y dé vida, para que éste envíe a mí a que sane a un hombre de su lepra? Considerad ahora
y ved cómo busca ocasión contra mí. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Y vino Naamán con sus caballos y su carro, y con su carro, y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y será limpia. Y Naamán se fue muy contento, ¿no? Se fue enojado diciendo: he aquí, yo decía para mí, saldrá él luego, y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Habana y Farfa, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado, mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciéndote: lávate y serás limpio? Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios. Y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Y volvió al varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él y dijo: he aquí, ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Mas él dijo: vive Jehová, en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré. Y le instaba que aceptara alguna cosa que él no quiso. En esta historia vemos manchas del pecado, ¿no? Podemos entender que esa lepra en Amán era el pecado que había en su vida y que Dios quería sanar. Pero había una situación en él, había orgullo, había cosas gachas en su vida todavía. Y él se tuvo que humillar. Él tuvo que decir: pues está bien, si me están pidiendo eso, ¿por qué no? Existió ese temor de Dios. Para Naamán era lógico lo que le estaban pidiendo, ¿sí o no? Para él no era lógico, para nada. Se le hacía algo absurdo. Y a veces podemos estar en la situación y en la condición de Naamán. Dios nos está pidiendo cosas que debemos de hacer, pero nuestro orgullo impide que se haga la voluntad de Dios en nuestras vidas. Y no hay temor, y no hay ese beneficio, no hay esa bendición en nosotros. Hermano, debes de comprometerte más en congregarte, en asistir al servicio de la tarde, en los domingos. Híjole, no, ¿cómo crees? Pues ya en la mañana estuve asistiendo, pues yo creo que ya es suficiente, ¿no? Necesito descansar porque, híjole, se viene una semana muy pesada. Pero bueno, de hecho, ni creas, no salgo a ningún lugar, me la paso ahí en mi casa acostado. Pues independientemente de lo que uno haga o no, lo importante es buscar la presencia de Dios, porque el domingo, como decía el pastor en la mañana, es el día del Señor. Y no lo estamos santificando, no estamos dándole a Dios ese lugar de honra en nuestras vidas. Hay momentos en los que Dios nos pide cosas
y cosas que son sencillas, que ni eso queremos obedecer. ¿Ha venido alguna en tu mente? ¿Alguna situación en la que, como Naamán es, ve a tal lugar y sumérgete 7 veces? ¿Y qué sucede? Nos perdemos de la bendición de Dios. El venir los sábados, el venir los domingos, perdón, aquí a la iglesia hay bendición. El no venir aquí, nos perdemos de esa bendición. Y si no venimos es porque menospreciamos el consejo que Dios trae para nuestras vidas. Hace rato cantamos, yo sé que estás aquí, ¿no? ¿Qué dice esa letra, esa alabanza? Para amarme, para bendecirme y darme todo tu amor. Nosotros, eso es lo que nos da Dios. Pero ¿qué es lo que le damos nosotros a Él? Dios, ¿cómo me pides perdonar a tal persona si no has visto todo lo que me hizo? O en la iglesia donde yo antes iba, no se hacía de esa forma. O en la iglesia de donde vengo, se hacía de esta manera. ¿Qué tan parecidos somos a Naamán? Naamán al final mostró humildad, mostró fe, mostró obediencia, mostró ese temor de Dios. Y al final quería gratificar o quería hacer todo lo posible por el milagro que había recibido. ¿Qué es lo que quería hacer? Dar lo que traía, ¿no? ¿Ustedes creen que si no le hubieran dicho, oye, Naamán, queremos hacer un evangelismo en la siguiente esquina, ¿quieres dar tu testimonio? ¿Quieres decir lo que Dios hizo en tu vida? ¿Creen que lo hubiera hecho? Sin duda, porque había sido tocado y había sido sanado, había experimentado a Dios. ¿Cuántas veces nosotros nos callamos de todo lo que Dios ha hecho en nuestras vidas? Mm, Naamán había sido cambiado. Sus palabras delataban un encuentro con Dios y esa honra y ese respeto que tenía hacia Él. El día de hoy, ¿qué tanto temor tenemos de Dios? Si sabemos que el temer a Dios trae beneficios a nuestras vidas y sobre todo una esperanza de vida eterna delante de Él. ¿Qué es lo que el día de hoy te detiene a seguir a Dios, a obedecerle? ¿Estás interesado en las cosas de este mundo? Déjame decirte que lo más que logres, llegando hasta la cima, igual lo platicábamos en el grupo de casa, pues hay mucha gente que puede tenerlo todo de manera material o pensando que al final tiene éxito en esta tierra y se acaban suicidando. ¿Qué necesitamos esperar para entregarle nuestra vida por completo a Dios? Y se los digo esto porque no es algo que yo haya logrado, porque es algo que yo también tengo que estar haciendo en mi vida y buscando más de Él. Porque muchas veces soy como un Amán terco y me pide cosas tan sencillas que no obedezco.
Y conforme a lo que hemos estado leyendo, estoy perdiendo de esa bendición de estar temiendo a Dios. Hoy tú estás temiendo a Dios. Vamos a ponernos en pie. Hay una escritura en Mateo 21, hay una historia que el Señor Jesús da en Mateo 21 del 28 al 31. Mateo 21 del 28 al 31 dice, pero ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos y acercándose al primero le dijo, hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo, no quiero, pero después, arrepentido, fue. Y acercándose al otro, le dijo de la misma manera y respondiendo él dijo, sí, Señor, voy. Y no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos, el primero. Jesús les dijo, de cierto os digo, que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. ¿Qué es lo que el día de hoy hace la diferencia? El arrepentimiento. El arrepentimiento de lo que nosotros hemos prometido a Dios y que no hemos hecho. Este claro ejemplo que leemos es, a veces no queremos hacer las cosas, pero si obedecemos, esa es la gran diferencia. O podemos estar como el otro hijo. Sí, sí lo voy a hacer, sí voy a tomar la decisión, pero al final no lo hacemos. Es triste, pero sucede. Es triste, pero ha sucedido en mi vida. Es triste, pero el día de hoy no sé cuál sea tu condición. Vamos a cerrar nuestros ojos en lo que pasan mis hermanos de la alabanza. Vamos a meditar en estas palabras.